Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada. Hoy tenemos un tema que está terrible en este momento en el país, que es los asesinatos y las amenazas, simplemente por el hecho de pensar o pelear los derechos de uno. Para ese tema tenemos a una invitada muy especial, que es Betty Pedraza López. Ella pertenece a la organización Paz, Pensamiento y Acción Social, que precisamente trabaja este tema tan doloroso. Betty, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Todo un placer, gracias. Cuéntame, Paz, ¿qué es lo que trabaja en defensa de líderes, en defensa de la región? ¿Qué es lo que hace Paz? Bueno, Pensamiento y Acción Social es una organización no gubernamental que creamos en el 2004, un grupo pequeño de compañeros de trabajo, y la creamos para poder trabajar con las comunidades y las organizaciones sociales que ya desde entonces conocíamos. Tres temas fundamentales. El primer tema de trabajo que tuvimos y hemos tenido, todavía lo sostenemos, era la construcción de paz desde la base. Después empezamos a trabajar el tema de seguridad y protección, precisamente porque viendo que trabajábamos con líderes que eran amenazados por estar defendiendo su derecho a la paz, resistiendo a los actores armados en sus propios territorios, pues eran víctimas de amenazas y de asesinatos y de masacres. Entonces empezamos a trabajar el tema de seguridad y protección de defensores de derechos humanos. Y luego, teniendo estas dos líneas de trabajo, encontramos poblaciones que tenían conflictos importantes con empresas mineras de carbón a cielo abierto en el Cesar. Y empezamos a acompañar una comunidad que es la comunidad de Latillo en el Cesar, que quiso hacer un proceso de negociación de su reasentamiento obligado. Hay 5 empresas que explotan el carbón ahí en el Latillo y contaminaron tanto el medio ambiente de esta comunidad que el gobierno colombiano ordenó que fueran trasladadas por contaminación. ¿Y quiénes tendrían que trasladarlas? Las 5 empresas que explotan el carbón allí. Entonces, hace como 6 años empezamos a acompañar esta comunidad, 7 creo ya, pero este es un proceso que no confronta la actividad minera porque la comunidad no quiere confrontarla, sino es un proceso donde se sientan a tratar de llegar a acuerdos de cómo hacer el reasentamiento, hacia dónde hacerlo, y un poco de atención casi que humanitaria por la crisis alimentaria que esta comunidad ha tenido que afrontar por toda la contaminación del lugar donde reside. Claro. Todavía ese proceso de negociación sigue vivo, todavía no se ha terminado después de 6, 7 años de negociación, pero seguimos acompañando a la comunidad en esa labor. Nosotros, por supuesto, como institución no tenemos una mirada favorable sobre el tema de la minería, pero en este caso, uno de nuestros criterios de trabajo es respetar las decisiones de las comunidades. Entonces, como esta comunidad de Latillo no se opone a la actividad minera, simplemente quiere negociar su reasentamiento, la acompañamos en esa labor. Me dices que protección territorio, acompañan a las comunidades en la protección territorio y en la protección del líder. ¿Qué están protegiendo con todos los que están matando en este momento? Perdóname la pregunta. O sea, todos los días estamos teniendo, y se reactivó esto, un muerto diario o dos. ¿Dónde está el trabajo entonces? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, ojalá el Estado nos ayudara a contestar a veces en esto. Primero, nosotros tenemos una organización pequeña en el tema, digamos, que solo tiene capacidad para acompañar en este momento 5 comunidades campesinas en el Magdalena Medio, un consejo comunitario de los 5 que hay en Guapi, en el Pacífico Caucano, y una asociación de cabildos indígenas en el norte del Cauca. Otras comunidades, 2 más campesinas en Córdoba, y una comunidad indígena, la de Dochama, también en Córdoba. Entonces, primero nuestro trabajo realmente es pequeño en ese sentido y las amenazas están siendo extendidas sobre casi todos los líderes del país. Entonces nuestra capacidad de reacción es poca. Pero en segundo lugar, durante todos los años de trabajo que nosotros tenemos en la institución, desde que empezamos en particular a trabajar el tema de seguridad y protección, entre las comunidades con las que trabajamos,
solo ha habido un muerto, que es Aldemar, el de la comunidad de El que me Latillo. estás contando. Podría considerarse solamente desde esa perspectiva que el trabajo que hemos venido haciendo con las comunidades es exitoso, porque si no ya tendríamos que haber registrado, por supuesto, un mayor número de muertos, y hasta ahorita eso no ha sido. Durante los años que nuestro foco estuvo puesto en el derecho a la paz y la construcción de la paz desde la base, tuvimos dos personas, dos líderes asesinados. Uno de ellos era testigo de la masacre del Naya, en el Cauca, Alexander Quintero. Lo mataron justo cuando había sido citado a rendir indagatoria como testigo de la masacre. Y Tenaz. otro compañero de la comunidad de San José de Apartado, que lo mataron en una de las últimas masacres que hicieron creo que es el más doloroso, con niños, con su hijo y otros niños, y bueno, los destrozaron a machete. Muy terrible. Pero por supuesto, San José de Apartado es una comunidad que ha tenido 300 muertos, ¿sí? Entonces, digamos, estos temas, primero también hay que verlos en proporción. Segundo, el éxito en materia de protección, porque este es un tema complejo, digamos, pero el éxito está puesto en que tú puedas reducir el nivel de riesgo a un nivel en que para esa comunidad es manejable. O sea, la autoprotección, lo que llaman ustedes más o menos Mucho trabajando. lo mueves por autoprotección y otros tienes que combinar esa autoprotección permanentemente con exigencias hacia el Estado para que el Estado reaccione y también ponga algunas acciones complementarias. Lo que te quiero decir cuando digo el éxito del trabajo no es que no hayan riesgos, porque los riesgos Existen. van a existir siempre. El éxito está en que el nivel de riesgos que yo tenga sea el que yo puedo manejar para permanecer en el sitio en donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué están haciendo estas personas? Defendiendo sus derechos, los campesinos, al acceso a la tierra, a la recuperación de la tierra que les fue robada por otros actores armados, a poder permanecer en su tierra y defender un modelo de vida campesino. ¿Sí? Que a nosotros ya se nos olvida que eso existe. No, pero por supuesto, o sea, el campesino que trabaja la tierra nos toca traer por las negociaciones económicas todo de afuera, y el campesino de brazos cruzados quitándole la tierra para sembrar droga. No hay derecho. Exactamente. No hay derecho. El campesino, por ejemplo, en el Magdalena Medio es un campesino que es diferente al campesino paisa, fíjate. El campesino paisa quiere una finquita y en esa finquita tiene todo. El cultivo, las gallinas, el ganado. El pancoger, lo que llamamos la finca pancoger. El campesino del Magdalena Medio tiene un pedazo de tierra donde está su casa, un pedazo de tierra donde está su siembra, un pedazo de tierra más grande donde saca la madera, pero también tiene el uso de los playones de los ríos, entonces pesca, pero también le jala un poquito a la minería, pero también, es decir, es un modelo económico que es polivalente, tiene muchas actividades, pero si alguna de ellas falla, su subsistencia se pone en riesgo, porque no trabajan para ser ricos, trabajan para subsistir. Para subsistir y sobrevivir, sí. Entonces, claro, este es un modelo de ocupación que no solo ocupo lo que me pertenece como propiedad delimitada, sino también todo lo que me rodea, que lo puedo usufructuar. Entonces, cuando llega el narcotráfico, cuando llega la minería ilegal, por supuesto, él va perdiendo el acceso a ese otro tipo de economías y se va empobreciendo. Y va quedando cercado y atrapado dentro de cada vez más pobreza y más dificultad para poder subsistir. Salir adelante. Yo vuelvo, insisto, y en todos los temas, que el Estado somos todos los colombianos. Nosotros nombramos a estos gobernantes para que nos administren la finca. Todo Colombia es como una finca y nosotros lo nombramos, el presidente es el mayordomo, ¿me entendés? Los ministros son cada uno especializado en lo que tenemos que sacar adelante la finca. Y resulta que a estos señores gobernantes que llegan se les olvida para qué suben. Esto es terrible. ¿Cuál es la actitud que tú llevas trabajando con tanto tiempo? Has tenido ya 2 gobiernos, y me dices que estás del 2001, frente a estos temas de los derechos humanos. Yo creo que frente a estos temas, no solo el Estado colombiano, sino a nivel de todos los estados del mundo, es un tema complejo, efectivamente,
y es un tema donde lo que hacemos todos es ampliar el espacio para que empiecen a ser reconocidos los derechos. En Colombia en particular duramos 20 años peleando el tema de derechos humanos, hasta que después de 20 años el Estado dijo, oiga, sí, existe una cosa que se llama derechos humanos y nos toca empezar a respetarlos, a aplicarlos, a reconocerlos. Pero esos procesos duran más o menos 20 años. Si uno mira, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar el tema de desplazamiento forzado, duramos 15 años peleando con el gobierno que existía un problema social que se llamaba desplazamiento forzado y que era masivo. Y el Estado decía que no, que no, que no. 15 años después reconoció que sí existía. Y cuando lo reconoció, entonces empezó a producir la primera normativa para proteger esa población. Ahora, la última época hemos estado peleando que existe una cosa que se llama el derecho universal a defender los derechos humanos. Y que existen unos personajes que hacen esa labor de defensa de derechos humanos, que son los defensores de derechos humanos. En eso llevamos, bueno, la declaración de las Naciones Unidas ya cumplió 20 años, y particularmente en Colombia llevaremos los últimos 10 años quizás dando toda la discusión sobre el tema. Y por primera vez sale este año justamente una directiva de la Procuraduría General de la Nación donde dice en Colombia debe respetarse el derecho a defender los derechos humanos. Primera vez. Apenas Salió este año. Salió este año. En el 2018, o sea, a las puertas, no puede ser. 20 años después de que salió la Declaración de Naciones Unidas que reconoce que ese es un derecho que identifica y da las pautas para identificar a quienes defendemos los derechos humanos. Pero los derechos de las Naciones Unidas no vienen desde el 45, sí, cuando claro, la Segunda Guerra. Claro, pero fíjate que estamos hablando de esta... los derechos humanos vienen incluso desde antes, pero fíjate que este tema va evolucionando y en su evolución hoy lo que está tratando, o desde hace 20 años lo que está tratando de precisar es tratar de brindarle protección a quienes defienden esos derechos. Y para brindar esa protección, lo primero que hace es decir, reconozcan que hay un conjunto de personas y organizaciones que se dedican a defender derechos humanos y que defender un derecho humano como el acceso a la tierra, como el trabajo, como todo el cumplimiento del derecho a la paz, como el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron, es una actividad legítima en una sociedad y además súper importante. Y aquí en Colombia todavía ni entendemos qué son los derechos humanos, quiénes los defienden, por qué llamamos a estos líderes disque defensores de derechos humanos. Todavía cada vez que alguien dice, ay, es que es defensor de derechos humanos, no falta quien diga, guerrillero, castrochavista, lo que tú misma estabas señalando. Entonces, claro, si no nos reconocemos como defensores de derechos humanos, si no logramos que nos miren y digan, ay, qué respetable es su labor, ¿sí? Nunca vamos a poder ni gozar de los derechos, ni gozar de una sociedad suficientemente democrática para crecer, para vivir, para expresarnos, para ser sencillamente, en toda la expresión de la palabra que tiene el ser humano como potencial. Ser lo que quiera ser artista, ser hombre, ser mujer, ser gay, ser... lo que quiera. Lo que quiera. La libertad. O sea, el problema es coartar la libertad y ha sido históricamente. Uno pregunta tú como antropóloga, porque la señorita es antropóloga física, y yo quedé aterrada. Antropóloga física, ¿eso qué es? Uno, la antropología, lo que tú decías, abarca absolutamente todo eso, antropología física. ¿En qué momento el ser humano empieza en su evolución a coartar la libertad del otro? Uy, esa pregunta yo creo que es muy complicada, hablando de la evolución del ser humano, sobre todo porque depende mucho de las condiciones de subsistencia. O sea, si nosotros recordamos el hombre de las cavernas, por supuesto que al competir por alimentos en un escenario de mucha escasez, seguramente tenía que violentar los derechos de otra población o de otro ser humano que cohabitara de manera cercana. Pero a propósito de eso, nos dice Ginás, nuestro neurólogo, él escribió un libro muy hermoso que se llama El cerebro y yo. Una de las cosas que nos dice en este texto es que lamentablemente los seres humanos hemos evolucionado, por supuesto que sí,
pero en nuestra parte emocional somos el mismo hombre y mujer de las cavernas. Hablando de disyuntiva, Betty, ¿cuál es la encrucijada? La encrucijada es salvar la vida de los defensores de derechos humanos, porque las sociedades sin ellos nos empobrecemos. La encrucijada es encontrar los caminos más acertados. La encrucijada es lograr que el Estado escuche y entienda cómo las comunidades perciben su propia seguridad. No lo necesitan todo, no lo están pidiendo todo, pero no las pueden dejar solas en la defensa de sus propias vidas. ¿Escucharon? Eso es muy diciente y muy duro. Betty, muchas gracias por habernos acompañado. De nada, De un verdad placer. te vamos a invitar a más programas porque es un trabajo y cuídate. Por supuesto. Por favor, qué Siempre. tristeza tener que decir esto, pero estamos en un país que todos nos cuidamos. Si no es la delincuencia común en la calle, ¿no es cierto? Es por pensar y opinar. Por Qué supuesto. tristeza, que eso es gravísimo. Y ustedes síganos en la encrucijada. Mire que tocamos temas muy interesantes que tenemos que discutir entre todos. Este es un tema de diálogo, de respeto y de tolerancia y sentido de pertenencia. Hay que sentirnos orgullosos de ser colombianos y apropiarnos de nuestro país y de nuestros derechos. La Constitución nos tiene todos, conozcámosla y leámosla. Escríbanos para los temas que quiera y a la gente que queremos invitar. Mírenlos en redes.